interesante ver cómo se vino construyendo este incremento al salario mínimo. Vamos a hablar detalladamente sobre él, vamos a hablar detalladamente de por qué se hizo de una manera correcta. De entrada, yo lo que le diría es que no hay duda, no hay discusión que en este país ha crecido el empleo formal. El secretario del Trabajo, Adolfo Navarrete Prida, dice que el crecimiento del empleo formal ha sido muy superior al crecimiento de la economía porque la reforma laboral se ha aplicado bien. Otra manera de verlo, otra manera de entenderlo, simple y llanamente, indica que ciertamente se ha formalizado el empleo, pero como hablábamos la semana pasada con Miquel Arreola, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, esta normalización del empleo, este mejoramiento del empleo, se ha dado de la mano de la necesidad de revisar cómo mide el INEGI, como ya lo ha dicho el propio INEGI, cómo se mide el empleo dentro del trabajo total, dentro del trabajo completo. Es un hecho que en este país ha crecido el empleo formal, el empleo que tiene prestaciones de una manera muy importante. 3.3 millones de empleos, casi 195,000 empleos en octubre, que es la cifra más alta para un octubre de la historia. Este sexenio ya se convirtió en el sexenio de mayor empleo en la historia de este país, o dirían los tímidos, desde que existen datos, desde que existe una medición del empleo. Ciertamente veremos que en diciembre baja un poco el empleo, como todos los diciembres baja por la terminación de algunos contratos que así son, pero el empleo está creciendo de una manera sólida y sostenida. La recuperación del poder adquisitivo del salario también está aumentando de una manera muy importante. ¿Cómo está creciendo esto? Pues es muy sencillo, mire. Por un lado, vemos la recuperación que ha tenido el salario, que es un 20% durante lo que va de la administración, cómo ha aumentado el poder adquisitivo de las personas. Ahí está de prueba lo que pasó este fin de semana en todo el país, viernes, sábado, domingo, lunes de Buen Fin, donde todos los centros comerciales, todas las tiendas, todos los establecimientos, incluso aquellos que no ofrecían descuentos, estuvieron abarrotados, estuvieron realmente a reventar. En este contexto tenemos un primer indicador y una primera señal muy relevante. Está creciendo el empleo formal, el poder adquisitivo de las personas. Sin embargo, es necesario comprender que el salario mínimo que solo ganan unos 150,000 personas afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, 150,000 trabajadores, y perdón que me regrese un punto, y me voy a regresar un punto porque es relevante. Adicionalmente, hay que recordar que este año los legisladores aprobaron en el paquete económico que aquellos que ganan menos de 7,500 pesos quedarán exentos del impuesto sobre la renta. ¿Cómo va a ser? El patrón lo paga y después se le va a devolver a los trabajadores en una transferencia directa, y es decir, va a aumentar el poder adquisitivo de este segmento de trabajadores sin disminuir la eficiencia recaudatoria. Entonces, tenemos que unos 150,000 trabajadores están afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, que de estos trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, que ganan el salario mínimo, no son un porcentaje relevante. Es cierto que hoy el salario mínimo no alcanza, de acuerdo con las cifras de Coneval, para suplir las necesidades básicas de la población. De acuerdo con estos mismos indicadores, deberían ser unos poquito más de 95 pesos para que se cumpliera con este cometido. Primero fueron 92 y luego ha crecido a 93. Hacerlo de un solo golpe hubiera tenido una gran cantidad de problemas, una gran cantidad de
situaciones equivocadas. Seamos claros. Había algunas posiciones, Gustavo de Hoyos de Coparmex, total y absolutamente populista, pero de él no vale mucho la pena hablar. Ciertamente hizo declaraciones sobre las limitaciones del aumento al salario mínimo. ¿Y por qué Coparmex lo avaló? Coparmex participa en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y se avaló por unanimidad. Entonces no hay consistencia entre lo que dice y lo que hace Coparmex. Afuera, en el discurso, en la calle, dicen, no, es muy poco, está mal, no alcanza, es un avance limitado, no satisface la canasta alimentaria, bla, 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 bla. Entonces, pero no sirve, porque lo aprobó, votó a favor. Cuando los miembros de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que se integra por el gobierno, los sindicatos y los patrones, votaron esta operación, se decidió que estaba bien. Otro, también irresponsable, también equivocado y también populista, Miguel Ángel Mancera. Pobre Miguel Ángel, miren, él cree que todavía no está decidido que Ricardo Anaya sea el candidato de, ¿cómo se llama?, Frente sin prestigio, sin valores, sin moral, sin ideales para mantener el financiamiento de los partidos políticos. Se llama ese frente, ¿no, Israel? O una cosa similar. O sea, los principios no importan, lo que importa es la lana de los contribuyentes, que no se lo hagan dañado Ricardo Anaya. Y tomó como bandera el salario mínimo. Hoy le parece que es lamentable que no haya llegado ahí. Dice también el jefe de gobierno de la Ciudad de México que atendieron las restricciones que impuso Banco de México. ¿De qué está hablando? Las restricciones que puso Banco de México. No sé de qué está hablando. Creo que él tampoco lo sabe. Pero tampoco es relevante si lo sabe o no lo sabe. Lo cierto es que si se aumenta el salario mínimo, que lo importante no es el nivel del salario, sino qué se puede comprar con ese salario. Si se aumenta a lo loco el salario mínimo, Miguel Ángel, ve Venezuela, se ha aumentado, la inflación es superior, y en términos de canasta alimentaria o de canasta básica, cada vez la diferencia es mayor, aumentan el salario de una manera irresponsable y no aumenta. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos tomó una decisión total y absolutamente correcta en la manera en la cual se incrementaron los salarios mínimos. Se pasa el salario mínimo vigente a este día todavía, y será hasta el último día de este mes, es de unos 80 pesos con .04 centavos. Este salario mínimo le aumentan 5 pesos. Entonces, es decir, la Comisión Nacional de los Salarios dice, a los 80 le aumentamos 5. Entonces nos quedan 85.04 pesos de salario mínimo. A eso le subimos 3.9% a partir del 1 de diciembre. ¿Por qué no suben todo en un porcentaje? Para evitar una cosa que se llama el efecto faro. Muchos salarios, se lo he explicado aquí en reiteradas ocasiones, en todos los espacios dentro del Grupo Imagen, las revisiones contractuales, las revisiones salariales de los sindicatos tienen como mínimo el salario mínimo, es decir, ¿cuánto aumentó el salario mínimo? Lo que haya aumentado para arriba. Entonces, si se aumenta en que hubiera sido como casi 9% el salario mínimo, entonces se genera un efecto de ¿cuánto lo aumentaste? 9%, entonces a todos lo mínimo que le vas a aumentar es el 9%, muchas empresas no lo podrían pagar, lo cual generaría desempleo, generaría problemas económicos, generaría desorden, generaría una gran cantidad de cosas, como inflación también. Entonces, se dice 3.9. ¿Cuánto le van a aumentar a los que tienen contratos basados en el salario mínimo? Les van a incrementar 3.9%, que insisto, se convierte más o menos en el piso de la industria. Queda el salario mínimo en 88.36 pesos. 88.36 pesos. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de los 95 pesos que marca la línea de que
que marca esta línea. Pues estamos muy cerca, realmente muy cerca, y más aún si lo vemos en perspectiva. ¿Cuál era el salario mínimo al principio de esta administración? 60 pesos. El salario mínimo ha crecido en 20 pesos, que ha sido un crecimiento superior al de la inflación. Hemos visto cómo los precios aumentan menos de lo que ha aumentado el salario mínimo. Se trata, insisto, sin lugar a dudas, de un avance muy relevante, algo que se hizo de una manera correcta. Haber dado un brinco sin considerar el impacto inflacionario, sin considerar cómo podían los precios y los salarios, el impacto que tendría este incremento en los precios y los salarios en lo demás, en la actividad económica en general, en el repunte de la inflación y por lo tanto en el bienestar de los trabajadores, se hizo bien. Se pasa. De 80 se da un bono de 5 pesos. A esos 85 pesos se le aumenta el 3.9% y llegamos a 88 pesos con 36 centavos. Que la línea puede ser 92 o 95 pesos del Coneval, está bien. Pero le hemos venido cerrando la brecha, al grado que durante esta administración hemos visto que el poder adquisitivo del salario mínimo, que generalmente durante los últimos 30 años, había venido perdiendo poder adquisitivo al salario mínimo, por primera vez se recupera en 20% en términos reales. Es decir, si le quitas el efecto a la inflación, vemos que hoy un trabajador gana 20% más de lo que estaba ganando. Sin considerar, insisto, el efecto inflacionario, está ganando 20% de pesos más. Por eso vemos cómo crece, cómo disminuye por un lado la pobreza alimentaria, cómo crece el número de personas que se integran a las clases medias, que pueden tener acceso al sistema financiero, y tener acceso al sistema financiero implica pues tener crédito para casa, tener crédito para un coche, tener crédito para bienes y servicios. Eso es lo que implica, sin lugar a dudas, tener un aumento en el salario mínimo. Lo que estamos viendo es una recuperación clara, una recuperación sostenida en el nivel general de precios. Que no se logró la meta, no se logró la meta. Pero haber tratado de llegar a la meta de golpe es como aquel que quiere ganar un maratón y se mete cocaína y Red Bull porque nunca ha corrido, porque nunca ha entrenado. Lo más probable es que le dé un infarto. No queremos que le dé un infarto a la economía mexicana. Nuestra economía lleva poco más de 20 años de buen crecimiento. Yo diría, desde 1995 para acá, la economía ha encontrado un buen camino, que todavía es insuficiente, sí, que nos costó muchísimo trabajo resolver los problemas del populismo, de ese maldito populismo al que algunos quieren volver también. Sin embargo, el hecho concreto, el hecho inobjetable es que los salarios mínimos se aumentan de una buena manera, que los trabajadores están mejorando su condición de vida, y eso es lo verdaderamente importante. Las reformas estructurales, de estabilidad macroeconómica, todo debe estar al servicio de que mejoren los niveles de vida de las personas. Que falta mucho por hacer, no tengo absolutamente ninguna duda. Sin embargo, sé que avanzamos por el camino correcto. Esa es mi palabra y es en firme.